darle paso a mi querido amigo, el doctor Alberto Ruscolequier, economista, analista internacional. Y bueno, Alberto, te paso la posta porque pasaron tantas cosas en una semana, no solo esta vez en Argentina, sino en el mundo. Bueno, gracias, Charlie. Por supuesto que yo quiero repetir una vez más, a pesar que siempre lo decimos aquí con Charlie Cohen, que lo que nosotros hacemos es dar datos y no relatos. Luego uno puede tener, por supuesto, una opinión, pero la opinión no puede estar basada en un deseo, sino que tiene que estar basada en hechos empíricos que pueden y deben apoyar luego lo que uno va a comentar. Pruebas al canto. Yo me permití titular la columna del día de hoy, Argentina, ¿perdió el rumbo? Y la respuesta es que sí, perdió el rumbo. Vos sabés que estos días había un artículo muy interesante que lo escribió el famoso diplomático Archibaldo Lanús, respecto de que la Argentina, ya a principios del siglo XX, 1920, 1930, 1940, tenía una cancillería de primer nivel. Y él en ese extenso artículo que fue publicado, está a disposición en las redes, hablaba de que, por ejemplo, tenía actitudes muy importantes Argentina, a punto tal de que países muy importantes como Inglaterra, como Estados Unidos, escuchaban y pedían la opinión profesional en política exterior, también a la República Argentina. No únicamente, pero también a la República Argentina. Y esto en realidad... O sea, nos tomaban en cuenta. Nos tomaban en cuenta. Absolutamente. Pero lo que pasa es que una política exterior requiere 3 o 4 condiciones. En principio, que una política exterior tiene que ser una política de Estado. No puede ser que la política exterior cambie con cada gobierno de turno que cambia, porque si este fuera el caso, cada 4 años máximo vos estás cambiando una política exterior. Esto es de locos. Entonces, tiene que ser una política de Estado. Y segundo, tiene que estar en manos de gente profesional, cosa que no lo está en la República Argentina. Las cabezas más importantes, digamos, el canciller, dicho con respeto, no tiene nada que ver con el mundo de la Cancillería. Sí, te puede hablar del campo, ¿no? Te puede hablar del campo, no habla inglés, entre otras virtudes. Pero bueno, yo digo, si vos, por ejemplo, tenés un problema, ¿a quién recurrís? A un profesional en la materia. Acá recurren a una persona que no estoy devaluando ninguna de sus situaciones éticas, pero no tiene nada que ver con el mundo de la política internacional, no tiene idea del mundo al cual se enfrenta. Argentina, por ejemplo, tiene varios frentes abiertos. Frentes abiertos, digamos, apoyando situaciones que no apoyan las Naciones Unidas. Por ejemplo, el tema, la posición que tiene Argentina, no condenando a la locura que está habiendo en Nicaragua por este sátrapa que es Daniel Ortega, y la sátrapa también de su esposa Murillo, que es la vicepresidenta del país, que se han apropiado de un país como una pandilla, que está encarcelando a los opositores políticos para que él sea la única persona que acuda a las urnas en este año. Y esto las Naciones Unidas lo condenó. Michelle Bachelet, que el presidente Alberto Fernández de la República Argentina siempre, cuando le conviene, toma a Michelle Bachelet para defender la posición de la Cancillería Argentina, que Michelle Bachelet dijo que hay que liberar y exige la liberación de los presos políticos que hay en Nicaragua. Y esto también lo dijo las Naciones Unidas. Quiero recordar a la gente que Michelle Bachelet es la alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es la máxima autoridad al respecto. Y la verdad que, bien, gracias. También hay que decir que una ONG muy importante, que Human Rights Watch, que dirige José Vivanco, un chileno cuya sede está en el exterior, también documentó violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en Cuba. Traigo el tema de Cuba, porque Cuba, por ejemplo, hace una semana, 10 días aproximadamente, la gente dice basta, no damos más. Acá, la izquierda, por lo menos parte de la izquierda, esto también hay que decirlo, parte de la izquierda, pero la mayor parte de la izquierda dice que Cuba en realidad no es una dictadura. Chicos, Cuba es una dictadura. Human Rights Watch. Te acuerdo un poquito, porque ya los memes que han pasado entre eso y los penes de madera del Ministerio de Salud. Bueno, pero con respecto a Cuba, el gran éxito de la Revolución Cubana fue lograr que una persona que lava platos en Miami le mande plata a su hermano que es científico en La Habana. Es correcto.
Es correcto, pero no solamente eso, que fue un fracaso a nivel económico, un fracaso a nivel de libertades humanas. Como te digo, esta famosa organización Human Rights Watch documentó, escucha bien, Charlie, documentó con nombre, apellido, día de desaparición, día de o detención, la hora, el lugar en el que fue, el documento de esta persona, documentado 422 desapariciones forzadas. Chicos, esto no les hace acordar a la República Argentina cuando los militares encarcelaban a diestra y siniestra a quien se oponía a entablar una opinión diferente. Y ustedes, las personas que supuestamente defienden los derechos humanos, ¿no les da vergüenza no abrir la boca? Y vienen con la imbecilidad del embargo, lo llaman bloqueo, no es un bloqueo. Les quiero comentar a la gente y a los ignorantes que no lo saben, que ustedes, además de atrasar 60 años y no haberse enterado que el comunismo cayó, que la cortina de hierro cayó, y donde se puso estas teorías comunistas o de izquierda demencial, no quiere decir que toda la izquierda es demencial, una gran parte de ella lo es, en todos los lugares trajo eliminación de derechos humanos, condenar a la gente a la miseria, a la miserabilidad, a la muerte, al encarcelamiento, pruebas al canto. ¿Cómo viven en Venezuela? Pruebas al canto. ¿Cómo viven en Cuba? Pruebas al canto. ¿Cómo viven en Corea del Norte? ¿Qué pasó con China? Que tuvo que cambiar diametralmente la política económica para hacerse capitalista en el tema económico. No lo es en el tema político, pero en el tema económico, que le permitió salir adelante como una potencia económica. ¿Qué le pasó a la Unión Soviética? Que en realidad no existe más. Hay gente, vos sabés, Charlie, que no creen que en Rusia existe, o la Federación Rusa existe el comunismo. O sea, que es una cosa increíble. Yo te puedo asegurar que cuando vas a Moscú, yo tuve la oportunidad de estar en Rusia, que además lo recomiendo, que es una maravilla visitar ese país. Tenés las empresas multinacionales en todos lados. Hay un esplendor, por lo menos para cierta parte de la población, coches de lujo que no se han visto. Esto no lo trajo la ultraizquierda estúpida y que conculcó los derechos humanos. Con esto no estoy aplaudiendo al señor Putin, con quien tengo mis serias disputas desde el punto de vista político, a punto tal de que yo, cuando escribo en política internacional y me publican en el exterior, en muchos países, en Europa también, no soy precisamente una de élite para defender ciertos hechos de Putin, aunque reconozco que él, como estratega político, es brillante desde el punto de vista de inteligencia. Pero es un hombre que viene de la KGB, es un hombre que viene de los servicios. Fue director, durante toda su vida, su carrera estuvo en la KGB y luego fue el director de la KGB. Entonces estamos hablando de un jugador de ajedrez brillante. Lo que pasa es que a veces este brillo hay que utilizarlo para hacer el bien y no a veces para tener actitudes espantosas de volver a tratar de imperar este oso soviético que se está tragando el este de Ucrania, que está poniendo un pie en territorio donde no corresponde, como que se tragó la península de Crimea que le correspondía a Ucrania, porque había sido donada por el ex premier ruso Nikita Khrushchev, le había regalado Crimea a Ucrania. Es verdad que Nikita Khrushchev, no quiero desviarme, también él era ucraniano, en aquel momento Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Lo concreto, que Argentina perdió la chaveta en todo lo que es política exterior. Alberto Fernández no se caracteriza por su brillo intelectual y uno de los menores y una de sus opacidades también tiene que ver con la política exterior. No sé por quién estará influido, quién le maneja el libreto o no. El que fuere, no voy a dar nombres, pero el que fuere está totalmente desacertado. Y quiero decir que equivocarse te corto un poquito con respecto a esto que estabas diciendo de Cuba y lógicamente, el cercenamiento de todas las libertades individuales. Y hay un tema que aquí se lo toma como no solo el lenguaje inclusivo, que es una tontería, pero Lemer Esteves Serene persiguen a los homosexuales. Hoy todavía hay problema con respecto a eso en Cuba. Voy a explicar, Charlie. Todo lo que la izquierda estúpida defiende en muchos países de Latinoamérica y en Argentina, todo lo que defiende no tiene posibilidad de ser ejercida en Cuba. Hay una homofobia terrible, la homosexualidad está vista de una manera casi criminal, ¿me entendés? No hay manera de defender nada, hay que decir
insisto en esto, que yo lo dije la semana pasada, no estoy haciendo un panegírico de lo que fue Fulgencio Batista, que fue una locura, una bestia, y que la revolución cubana tuvo motivos para sacarlo de una patada en el culo, pero en realidad él se escapó a Miami, en un ladrón total, absoluto. Pero esto no le implicó que la revolución cubana, en vez de utilizar para hacer una apertura realmente democrática, se ha transformado en una cárcel. Porque Cuba es una cárcel y muchos de esos dirigentes se transformaron en fusiladores. En consecuencia, eso de comprarse la remerita, poniendo la cara de las personas que vendieron un romanticismo, ese romanticismo no existió. Fueron fusiladores. Pregunto, ¿cuál es el temor de que haya elecciones? ¿Cuál es el verso estúpido de que Cuba está así por el embargo? Le dicen bloqueo, no es un bloqueo, señores ignorantes, es un embargo. Les quiero de todas maneras decir que ¿saben quién es el tercer país o uno de los países más importantes con quien comercia Cuba alimentos y medicina? ¿Saben quién es? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben que Europa comercia con Cuba? ¿Saben que hay más de 70 países con los cuales Cuba tiene relaciones económicas? Relaciones comerciales, claro. Y aparte hay mucho capital español, la parte de hotelería es española. Ahora, eso de abroquelarse en una excusa de que la miseria es culpa, es culpa simplemente del embargo, es una ignorancia supina. Entonces, señores de izquierda, tienen todo el derecho del mundo de pensar. Hay gente de izquierda a quien yo personalmente respeto totalmente, pero no respeto al ignorante, ya sea de izquierda o sea de derecha. No se puede ser ignorante y defender una idea de que no existen derechos humanos en Cuba, no existe libertad, existe encarcelamiento, existe represión. Y esto hay que saberlo, esto hay que decirlo. La troika, esta troika espantosa llamada el Grupo de Puebla, que agrupó simplemente a países para hacer una especie de club para apoyarse entre sí, lo cual uno puede en principio tratar de entender, pero que ese club se defienda de cualquier latrocinio, de cualquier dictador y apoyar simplemente la violación de los derechos humanos cuando la comete un régimen de izquierda, pero son los primeros en denunciar cuando lo comete un régimen de derecha, que por supuesto hay que denunciarlo, cualquier violación de los derechos humanos. Los derechos humanos no son ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Hay que tener la entidad ética para hacer la denuncia, no importa quién la cometa. Argentina perdió el rumbo en política exterior, y perder el rumbo en política exterior habla de con quién te vas a hacer alianza. Entonces Argentina no solamente no es previsible en hechos económicos, sino ni siquiera en política exterior. ¿Cuál es tu mentor político? ¿Maduro? ¿Díaz-Canel? ¿Daniel Ortega? ¿La vicepresidente de quién? ¿De Nicaragua? ¿Murillo? ¿Quién va a ser? Estamos todos locos. Quiero decir también que una parte de la izquierda de Chile está en contra del régimen cubano. La izquierda también de Uruguay también criticó la represión que hubo en Cuba. Por eso digo, no es toda la izquierda. Me hubiera gustado que una mayor parte de la izquierda lo haya hecho, pero esto es lo que tenemos. Entonces Argentina perdió el rumbo, política exterior. La parte de economía no quiero ni siquiera decirles, no quiero seguir abundando más en detalle de lo que Charlie ha charlado conmigo durante todos estos 2 años que estamos en el aire prácticamente. Señoras y señores, un país, y déjense de joder con el tema de la pandemia. La pandemia agudizó un desastre que ya tenía la República Argentina. La República Argentina entró casi con un 40% de la pobreza, llamale 38 si querés, que es una brutalidad cuando empezó la pandemia. Claro, luego la pandemia lo espiralizó, pero ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron las víctimas realmente económicas de la pandemia? Las personas que eran cuentapropistas, las pymes. Ahora, los empleados públicos no fueron la crisis, no fueron los perjudicados, no digo que tenían que haber sido, pero digo, los que están en el Estado empiezan a defender su propia situación cuando ellos no les tocó nada. Su CBU siguió siendo alimentado con el crédito que le daba el Estado. Los asesores, los empleados públicos, todo. Ellos son los que van a dar la solución. Ellos no pueden dar la solución de nada, pero no por ser empleados públicos, no pueden dar la solución de nada. Y digo, un presidente también es un empleado público. Por eso en Estados Unidos a los empleados públicos se dice civil servant, servidores públicos, porque el servicio público es una servidumbre. Trabajar para el bienestar de los demás, que son los electores.
Ahora, hablando de eso, digo, te cuento, recibí un meme hace muy poquito que hay dos, el alumno y el maestro oriental, ¿no? Y le dice el alumno, maestro, con respecto a Argentina, ¿no? Evidentemente forman parte de una secta, no sé si lo siguen al Gurú Maharaj, no sé a quién, pero dice, maestro, ¿a qué se debe su serenidad? Bueno, niño, te voy a decir, porque compré dólares la semana pasada. Bueno, ¿cómo viene el auction? ¿Cómo viene el dólar? el dólar está, en principio abrió a 179. Evidentemente, Charlie, evidentemente, hay que decir lo siguiente. No existe plan económico. No hay, chicos. No lo digo yo solamente, que tengo derecho a decirlo. Tengo expertise al respecto y tengo títulos que me avalan. Pero digo, lo dijo el propio presidente de la Nación. No hay ministro de Economía. En lo formal sí, Martín Guzmán. Simplemente porque maneja algunos viajecitos ahora para tratar de arreglar la deuda externa. No hay plan económico más allá de eso. Guzmán no decide. Nada de subsidios, nada de tarifas, nada de obra pública. No es ministro de Economía. Las variables macroeconómicas ya dicen los economistas profesionales que están en un desajuste de tal magnitud que esto es un espanto. El déficit fiscal de Argentina, entre el déficit fiscal primario y lo que se denomina el cuasi fiscal, le quiero decir a la gente que el cuasi fiscal es la pérdida que tiene el Banco Central por seguir con el pedal de los préstamos que pide, llámese LELIC o lo que se denomina pases pasivos, que están en más de un 3% mensual, más de un 3% anual. Quiere decir que si vos sumás el déficit fiscal primario más el déficit del Banco Central, Argentina ya está arriba de un 7% de déficit real. Esto sin contar que no estamos pagando deuda externa. Esto sin contar que la provincia de Buenos Aires está en default. Este default que empezó hace meses, casi un año, y no sigue pagando y se sigue pedaleando. Por supuesto, yo soy convencido que en algún momento Argentina va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No me cabe duda al respecto. Les quiero decir, no me cabe duda. Lo que digo, que el gobierno no quiere hacer el arreglo de la deuda ahora, porque esto va a implicar tener un mínimo plan económico al cual tienen que ajustarse mínimamente. Y como el plan económico se llama plan aguantar y después vemos qué pasa, vamos viendo. Yo siempre digo, ve corta, vamos viendo. Total, las tarifas siguen escandalosamente atrasadas. Ahora están nuevamente viendo cómo en el ANSES está sacando un decreto que ya está emitido para que las mujeres computen como el servicio de años de aporte por cada hijo que tienen. Si es un hijo adoptado van a ser 2 años, si es un hijo discapacitado van a tener también otro tipo de prerrogativas. Y esto me hace acordar, repetir lo que en su momento fue el fracaso. Quiero aclarar que cuando el kirchnerismo gobernaba, se hizo un plan para que las amas de casa se jubilen sin haber pagado un mango. Digo, si vos querías darle una ayuda a estas personas, que había que darles una ayuda para que el día de mañana, cuando se jubilen, puedan cobrar, hacelo, pero desde el presupuesto público, no desde la caja del ANSES. ¿Por qué? La caja del ANSES es dinero que puso la gente trabajadora y con esa plata, para que el que trabajó pueda cobrar. Ahora, como metieron 4 o 5 millones de jubilados más que no pagaron un mango, entonces se voló por abajo. Entonces un empleado público, un jubilado hoy, la mínima son 21.000, 22.000 pesos, y quizás hubiera podido cobrar 35, 40. Entonces, ¿qué pasa? Democratizamos para ser cada vez más miserable. Porque hay que reconocer que estas políticas que ya se intentaron fueron fracasos y van a seguir fracasando. Entonces, no tenés economía, política exterior, un desastre. Ahora estamos todos en el revuelo de la cisterna, de la paz y demás. La verdad es que ni siquiera el gobierno dice, ¿qué dice el gobierno? Vamos a seguir con más Estado, voy a ponerle platita en el bolsillo de la gente. O cuando vacunan te dicen, esto te vacunó el gobernador. Les quiero decir a los gobernadores de cualquier provincia que ustedes no vacunaron nada, la plata la pusimos nosotros, ustedes viven con nuestra plata, nosotros somos los que pagamos los impuestos, ustedes tienen unos sueldos de reyes cuando la población está con una pobreza gigantesca, mínimamente nadie discute que ya es el 50%, ni quiero hablar de otras provincias. Ustedes, la verdad, tienen un caradurismo total para seguir diciendo eslogans que son un insulto a la gente que trabaja. Pero quiero decir y recordar un dicho que sabiamente alguien lo escribió, que fue Malala, la chica pakistaní, que ganó el Premio Nobel de la Paz, que el mundo lo puede cambiar un niño, un bolígrafo, un maestro
y una escuela. Y yo agrego que frente a esto, ningún político puede vencer a la fuerza de un niño, de un libro, de una escuela y de un bolígrafo. Al que quepa el sayo, que se lo ponga. No vengo a aplaudir a nadie y no vengo a que nadie se quede cómodo, porque la verdad, la mejor contribución que podemos hacer todos los ciudadanos de un país es dejar incómodos a los que están demasiado cómodos y tratar que nuestras opiniones influyan para que los que estén incómodos en la vida estén un poquitito más cómodos, porque nos lo merecemos. Yo, Charlie, te agradezco enormemente. Vos sabés que tengo ahora de retirarme por otro compromiso profesional. Te mando un abrazo enorme. Y la verdad no me preocupa si alguno se puso incómodo. La verdad que los seres humanos nos edificamos a través de las diferencias. Aprendamos a convivir con las diferencias, pero que las diferencias sean las diferencias de la democracia, las diferencias de la libertad, y no las diferencias en las cuales se esté colando la imbecilidad, la ignorancia y la falta de libertad.